Ángel Ramón Peña Villegas, profesor universitario en instituciones de renombre como la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, UCAL, la Universidad de Ricardo Palma en Perú y la Universidad de los Andes, la ULA, en Venezuela, a la formación de nuevas generaciones de arquitectos, enfocándose en el potenciamiento de competencias como resiliencia y flexibilidad para su exitosa inserción profesional. Disfruta especialmente compartir conocimientos sobre creatividad, la aplicación de la neurociencia en la arquitectura y la presencia de la tecnología digital como el IA en los procesos creativos. Son temas en los que se encuentra en constante aprendizaje al punto de considerar a un ávido consumidor cognitivo. Ha participado como ponentes internacionales en países Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela, abordando temas relacionados con las metodologías, la formación arquitectónica y los enfoques contemporáneos en el diseño. Su pasión por la arquitectura se traduce en cada proyecto que desarrolla, y en cada clase que imparta, siempre buscando generar un impacto positivo en el entorno construido y en la forma en que vivimos y experimentamos los espacios. Estamos listos para escuchar a Ángel Peña y su práctica arquitectónica, herramienta de comunicación de ideas. Estimado Ángel Peña, usted cuenta con un máximo de 25 minutos para su presentación. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar acá con ustedes. ¿Se me escucha, cierto? Sí, se te escucha. ¿Sí? ¿Me Sí. confirman, por favor? Vale. Bien, pues nada, comencemos entonces. Ahí está la presentación. Buenas noches, es un placer estar con ustedes acá en este maravilloso evento. Gracias a UCAL por poderlo facilitar, por llevarlo a cabo. Mi nombre es Ángel Peña, como ya lo comentó el colega David. Soy arquitecto, magíster y doctorando en arquitectura también. Me siento agradecido de poder estar con ustedes acá compartiendo esta presentación titulada La IA en la formación y práctica arquitectónica, herramienta de comunicación de ideas. Esta presentación es consecuencia de la reflexión sobre esta pregunta. ¿La IA atrofia la creatividad? Sí, sí podría, sí podría. Aunque todo depende, como lo dijo Paracelso por allá en el siglo XVI, depende de la dosis. Todo es veneno y nada es veneno. Lo que lo hace veneno como tal es la dosis que consumamos de ese producto, de ese consumible. Bien, es muy común que nos encontremos en la situación que ante una idea brillante, por más que la describamos, ya sea hablando o la dibujemos a modo de gráfico, el interlocutor solo tiene dudas y cara de incomprensión. A veces todo este proceso para comunicar lo que está en nuestra mente resulta infructuoso. Es una lucha de adivinanzas a ciegas, razón por la cual se caen tácticas casi de resignación por encontrar algo similar a lo que hemos pensado. Antes recurríamos a las revistas y si no funcionaba, apelábamos a fuerzas divinas. Luego se evolucionó y se optaron por opciones digitales como Ash Daily, una revista digital, o San Google, el que todo lo sabe. Estas opciones cayeron, pues eran algo rígidas, aburridas o lentas, incluso dentro de la rapidez que representaban. Entonces se optó por repertorios de imágenes donde solo tocaba ver y no leer. Es así que Instagram y Pinterest, por ejemplo, cobraron fuerza, pero en ese mar de imágenes ajenas se hizo necesaria la creatividad, y la pongo entre comillas, la creatividad individual, aquello de el yo creé esto. Acá entró en vigencia y con mucha fuerza la inteligencia artificial, pues nos daba la solución. Entre otras están Midjourney, la versión más digital de un repertorio de imágenes, solo que ahora las creamos, y ChatGPT, que es el nuevo sabiondo. Estas no solo se usan, ¿sí? No solo se consumen, se abusan de ellas y se cae en la consecuente dependencia de agentes externos. Esto significa que cuando nuestro proceso de diseño o cualquier otro está anclado a agentes externos,
nos encontramos alienados, autoalienados, porque somos nosotros quienes tomamos la decisión. Si dependemos de estos agentes externos para encontrar algo similar a lo que habíamos pensado, ¿sí? Pues no sabemos cómo comunicarlo, desde nuestras propias capacidades nos hemos limitado y hemos generado una dependencia. Y eso se puede definir incluso como una adicción. ¿Bien? Esta dependencia es un asunto serio, aunque lo hemos normalizado en nuestro entorno creativo, en nuestro entorno digital, en nuestro entorno de producción en el que estamos, en aras de la creatividad y por estar a la vanguardia. Bien, tenemos que estar atentos a esto, ¿sí? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial, particularmente aquella que genera imágenes? Cuando tenemos un uso excesivo de redes, de smartphones, o el uso compulsivo, ese fear of missing out, se cae en una adicción, se cae incluso en un manejo irresponsable de las herramientas, ¿bien? Como las generadas por la inteligencia artificial, y genera varios puntos, varios ítems que nos podrían dar pista de que estamos cayendo en una adicción. Por ejemplo, cuando evadimos o procrastinamos, como una forma de evitar el trabajo profundo o el esfuerzo necesario para un proyecto. Es decir, tomamos una salida fácil. Y eso es una dependencia creativa, porque nos anula además el pensamiento crítico tan necesario para un proceso de creatividad. Tanto es así que estos ítems califican para que tengamos o podamos recurrir al equivalente de estas ayudas de consumo, de adicciones. En el caso de tecnología es el Internet Technology Addiction Anonymous. Ya es un caso estudiado. ¿Bien? Con el abuso de las inteligencias artificiales vamos a adentrarnos ahora un poco en neurociencia para darle respaldo a lo que estamos conversando. Las ondas cerebrales se ven alteradas, los procesos cognitivos superiores, como la toma de decisiones, se ve obstaculizado. Pues un cerebro que está hiperestimulado se convierte en un cerebro incapaz de resolver problemas complejos. Solo busca lo superficial, lo que genera la emoción, como es ver imágenes, imágenes, imágenes. ¿Bien? Solamente busca lo sencillo, lo rápido y huye de lo profundo. Eso es delicado y peligroso para nuestros trabajos creativos. Pensemos, por ejemplo, cuando en momentos de ver una imagen y luego otra y seguimos haciendo scroll o generamos muchas y muchas, muchas imágenes, se nos llega a olvidar qué era lo que estábamos buscando, qué queríamos resolver. Eso se da y se puede mostrar en varios datos curiosos que nos relacionan con el día a día en el proceso del diseño. Por ejemplo, cuando hay ese consumo irreflexivo y compulsivo, no hay la polarización de ideas. Es decir, que defendemos a capa y espada lo que hemos creado. Aunque no esté bien, lo defendemos a capa y espada porque sucede el segundo caso. Hay una crisis en la corteza prefrontal esa que nos ayuda a tomar decisiones. Y por tanto no somos capaces de ver el problema. Cuando hacemos un uso excesivo de la inteligencia artificial, eso sucede. Todas estas ondas cerebrales se atrofian y sucede que no vemos el problema. Creemos que lo que hemos generado es creatividad pura y se atrofia el proceso creativo, que es en el que estamos conversando el día de hoy. El valor de cualquier producto creativo tiene mucho que ver con el cerebro que lo crea. ¿Sí? Uno de los componentes principales de la creatividad es la cognición, ¿sí? El conocimiento para generar ideas, aquella que podríamos atrofiar, y repito, si hacemos abuso de la inteligencia artificial o de la tecnología en general. Otro componente importante y que se merma con el uso de la tecnología por esa sobreestimulación es la emoción, ¿sí? Misma que está presente, que no está presente si no nos involucramos de lleno en lo que estamos haciendo. ¿Bien? Si no nos involucramos por completo en el proceso creativo, algo que sucede cuando utilizamos la tecnología en exceso. Y concretamente, dentro de las emociones me refiero a la curiosidad, porque esa curiosidad que nos da por saber más, por querer ver más, pero desde nosotros mismos para conocer, una curiosidad por comprender, esa exalta las capacidades cognitivas del individuo. Todas estas, además de todo esto, tiene que ver con los mecanismos cerebrales, esos que están allí mencionados: aprendizaje, memoria, razonamiento, atención y unos dos últimos que quiero hacerle mucho énfasis, que es el lenguaje y la abstracción. Entonces son sumamente importantes, no solamente para nosotros como individuos, sino para el proceso creativo y para utilizarlos en la inteligencia artificial. Es decir, nos apoyamos en la neurociencia para aplicarlo en la inteligencia artificial de manera responsable. Pero quiero hacer un llamado de atención acá. A pesar de todas estas evidencias mencionadas de lo que puede generar el abuso de la tecnología en el cerebro y por tanto en el proceso creativo, el uso indiscriminado de las imágenes y de gadgets tecnológicos
sigue estando a la orden del día. Hay una intoxicación digital, hay una hiperestimulación que genera un deterioro cognitivo y un cerebro distraído. Como decía o dice la psicóloga clínica Marian Rojas Estapé, a más pantallas, menos corteza prefrontal. Significa que tenemos menos capacidad de raciocinio y menos capacidad de toma de decisiones conscientes. Entonces hay que preguntarnos a qué apuntamos, ¿sí? ¿A qué apuntamos en la formación? ¿A qué apuntamos o cómo podemos incorporar la inteligencia artificial? Que ese es el punto que nos trae. Tenemos que cambiar el foco, ¿bien? Tenemos que cambiar este foco para poder abordar de mejor manera el proceso creativo. Pero si leemos estas preguntas de manera superficial, la respuesta automática va a ser: necesitamos más tecnología, ¿sí? Porque estamos hablando de cómo apuntamos al futuro de la formación y la práctica profesional. El entorno nos está exigiendo y nos dice aparentemente que necesitamos más tecnología, ¿bien? E incluso, como dice Marian Rojas Estapé, el siglo XXI tiene una característica evidente: consumir rápidamente sin reflexionar sobre lo consumido. Se quiere acceder al resultado sin pasar por el proceso. Quizás para muchos de nosotros esto resulte familiar, ¿cierto? Tanto en el ámbito académico como profesional, queremos llegar al resultado sin pasar por el proceso. Se quiere todo resumido y digerido. Es una oda a lo superficial. Así que tengamos atención en esto, pero pausa. No nos vayamos de frente creyendo que ya necesitamos tecnología. Veamos un poco lo que dice el World Economic Forum, una institución bien seria que ha estudiado la inserción profesional desde hace muchos años, para ver qué nos dice respecto a las competencias que deberíamos tener para la inserción profesional, ¿sí? Primero, preguntémonos esto: ¿qué debemos enseñar y aprender hoy con información de ayer para enfrentar el mañana? Aquí se reitera la pregunta de la tecnología, de que deberíamos tener tecnología. Ya esa reflexión la hemos hecho. ¿Cómo es que realmente vamos a poder afrontar el mañana con la información de ayer, con la que nos estamos formando hoy, o con la que nos formamos y estamos ejerciendo la práctica profesional hoy? Podríamos caer en la trampa de creer que necesitamos más tecnología, y por eso recurrimos al World Economic Forum con este cuadro de competencias que proyecta para el ámbito profesional desde hace muchos años y que arroja en distintos reportes para el trabajo, para la inserción del trabajo profesional. ¿Sí? La realidad compleja en la que estamos, que es bien compleja, nos exige competencia para desenvolvernos de manera exitosa dentro de ellas. Son competencias complejas que se deben desarrollar en la academia, punto uno, de que queremos trabajar para luego llevarla al ejercicio profesional. Esas competencias, bien, tienen que mantener un equilibrio desde lo cognitivo, la autoeficacia, lo tecnológico. Y vemos acá, cuando hacemos un resumen de lo que nos regala el World Economic Forum, vemos cómo se necesita un trabajo equilibrado entre las competencias propias, internas del individuo, de nosotros, y las ajenas o las externas a él. Por dar un ejemplo, para que veamos el equilibrio que debemos procurar, en Silicon Valley, meca de la tecnología, los directores de las empresas tecnológicas restringen el uso de dispositivos y aplicaciones digitales a sus hijos. Esto es algo que deberíamos pensar, debería llamarnos la atención. No es que lo prohíben, lo restringen. Y es algo que debería servirnos a nosotros en nuestra formación o en el acto de formar futuros profesionales, y a nosotros como profesionales en ejercicio. Tener restringido el uso de la tecnología digital. Esto es algo para pensar, ¿sí? Y regresando al punto de los CEO en Silicon Valley, muchos de ellos llevan a sus hijos a escuelas donde aplican el método Waldorf, la pedagogía Waldorf, una que limita el uso de computadores hasta la secundaria. ¿Bien? Saben que las pantallas frenan las habilidades motoras, de atención, de imaginación, la capacidad de profundizar. Es decir, las computadoras frenan la creatividad cuando se usan desde muy temprana edad, cuando se hace abuso de ellas y cuando no se están gestionando de manera responsable. Esto es algo que deberíamos prestar atención. De hecho, se ha llegado a las conclusiones que el mundo de las pantallas en la educación no mejora el aprendizaje, y en lo profesional no mejora la práctica. Entonces, recordemos que para llegar a eso, para mejorar el aprendizaje, para mejorar la práctica profesional, debemos tener un equilibrio entre distintos saberes.
El saber saber, es decir, aprender, mantenernos en aprendizaje, en reflexión, en pensamiento crítico, que es una de las competencias del World Economic Forum. Mantenernos en el saber hacer, saber decidir, saber actuar, otra competencia del World Economic Forum. Y el saber saber, es decir, saber conceptualizar, extraer al mínimo los conceptos necesarios para el proceso de diseño, para la vida en general. Y ya vamos a adentrarnos a eso. Recordemos que es uno de los mecanismos cerebrales fundamentales según la neurociencia. Cuando equilibramos esas tres, tenemos una coherencia, una armonía, un saber pensar. Ese saber pensar nos hace quitarnos de encima el peso de cuando nos preguntamos, ¿será que la IA nos va a quitar el trabajo? No, no nos lo va a quitar. En dado caso, quien nos quita el trabajo es aquel que sabe gestionarla. No el que la manipula, el que la gestiona, el que sabe pensar. Pues la inteligencia artificial es tan inteligente como aquel que la gestiona. De lo contrario, es una herramienta que no sabemos utilizar. Es como pensar utilizar un martillo, ¿bien?, para abrir un huevo. Es una buena herramienta mal utilizada. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Por eso este background de la neurociencia para entenderlo. Volvamos entonces al planteamiento inicial, ¿sí?, en el que teníamos una idea genial, que la queríamos comunicar, y nos preguntamos, ¿se puede ver lo que hemos imaginado? No, no se puede ver. El proceso creativo tiene uno de esos retos, que es comunicar a otros. A veces se vuelve infructuoso, como yo lo dije al inicio, ¿sí? Según Fernández, dice que el proceso creativo es una constante lucha contra la frustración, porque no sucede lo que nosotros queremos que suceda. ¿Sí? Y esta frustración, este no querer o esto no suceder lo que queremos que suceda, el no poder ver lo que se imagina, el no poder tener las herramientas o manejar de manera equivocada la herramienta que tenemos a disposición, es diametralmente opuesto a un buen proceso de comunicación. Ahí es donde se tranca en muchas ocasiones el proceso de diseño. Por eso, y podemos reconocer muchos de estos escenarios. Escenarios del proceso de diseño. Tenemos escenarios ideales que no se dan, escenarios fatales que muchas veces se dan, pero no siempre, escenarios posibles, donde es un ir y venir de emociones, desde la satisfacción a la frustración, escenarios recurrentes, donde comenzamos con mucha energía y caemos rápidamente, porque perdemos el hilo, el proceso de diseño y la comunicación como tal. Hay unos escenarios que son naturales, que son de ir y venir dentro del proceso de diseño, ¿bien? Y luego tenemos el escenario que es el deseable, tener un pico de subida, de emoción, bajar, porque el proceso de diseño así lo demanda y es natural en él, y luego volver a subir, porque es la concreción o la finalización del proceso de diseño. Estos procesos se dan de manera natural, evidentes en todo proceso de diseño, pero cuanto más exposición tengamos y más estimulación tengamos y más velocidad querramos tener por la propia de la era digital, menos capacidad tenemos para controlar la paciencia y nos frustramos más. Por eso es que se dan esos escenarios. Todo esto se refleja en el proceso creativo, en el proceso de diseño, tanto en la formación como en la práctica profesional. Y estos son los escenarios que están. Hoy en día la paciencia no está de moda. Queremos todo para allá, como ya había mencionado hace rato, ¿sí? Y cuando no sucede lo que creemos, que era lo que decía Fernández, nos frustramos y se refleja en estos escenarios. Por eso es que necesitamos una reflexión y una comunicación pausada. Necesitamos divagar un poco. No es solamente aprender por aprender, como dijo Sócrates. No es manejar las herramientas por manejarlas, decir que soy el más capo manejando inteligencia artificial o SketchUp o Revit o cualquier otra. No se trata de eso, se trata de preguntarnos por qué ese conocimiento. Un por qué, por qué, por qué, por qué. Y esto lo logramos cuando nos desconectamos un poco, vale decirlo, de la inteligencia artificial. Y en ese por qué, por qué, por qué, podemos discernir cuándo es pertinente incorporar una herramienta u otra. Es preguntarnos nosotros mismos, es hablar con nosotros mismos aunque parezcamos locos, de qué es lo que requiere el proceso de diseño. ¿Cómo lo podemos incorporar? Eso es básicamente trascender en la pirámide del conocimiento según Adcoff. Y desde un conocimiento básico, ¿sí?, dominio de una herramienta quizás, o conocer los
comandos de una herramienta, pasando por la información hasta llegar a la sabiduría, que es cuando tomamos decisión de si algo es pertinente o no utilizarlo. ¿Bien? Esa interlocución a la que me refiero y ese proceso comunicativo incluso con nosotros se plasma acá, en el diagrama de flujo proyectual. Este es un mapa, una hoja de ruta que nos permite ver nuestro proceso y hablar con nosotros. Y es donde la inteligencia artificial tiene ubicuidad. Ahí sabemos dónde utilizarla. ¿En qué punto utilizarla? Bien, para poder preguntarnos si lo que estamos imaginando, lo que hemos generado, es coherente o no. Generamos una imagen que nos permita discutir para potenciar la comunicación que estamos buscando. La IA, generadora de imágenes, sobre todo, es un medio de comunicación que no se debe limitar pasivamente a ello. Imaginar y comunicar son condiciones fundamentales del acto de pensar. Por lo tanto, la IA, al participar activamente en ellas, siempre y cuando sea manejada por nosotros de manera responsable, colabora con el potenciamiento del pensamiento y de la creatividad que tanto nos interesa. Bien, ahora vamos a una siguiente pregunta. ¿La IA puede leer nuestra mente? Por más genial que sea, ¿puede leer nuestra mente? No, no puede. Como sabemos, existe una relación directa entre la calidad de pensamiento y los resultados que obtenemos. Bien, por lo que en este orden de ideas, la IA no se va a quedar como una mera novedad tecnológica. Es una aliada para mejorar las habilidades proyectuales en la formación y en la práctica profesional. De esa manera es que la IA nos ayuda. Bien, y nos vamos a comunicar con ella para lograr ese objetivo a través de los prompts. Pero nos queda una pregunta. ¿De dónde podemos sacar información para un prompt, para un proyecto en particular? Pues bien, del mismo proyecto. ¿Ok? Veamos. Este es un ejemplo de un discurso en el que incluimos una cantidad de conceptos que argumentan el proyecto y están relacionados los conceptos del discurso están relacionados en un diagrama, que es el que permite las relaciones lógicas. Tenemos dos componentes entonces, ¿sí? El componente lingüístico, que es el discurso, y el componente gráfico, que es el diagrama. Ambos comparten los conceptos y esquemas que son consecuencia del análisis de la situación de diseño que tenemos, de la reflexión de esta misma, y representan los recursos que dinamizan todo el proceso de diseño, ¿bien? Y que se convierten luego en el discurso que es utilizable como un prompt. Ese discurso que ven allí, ¿ok? Es utilizable como un prompt. La gestión y suministro que nosotros hagamos es lo que marcará la diferencia entre utilizar la herramienta o depender de ella. Porque este discurso, este diagrama, ese prompt lo gestionamos nosotros. Si somos responsables con ese input que ofrecemos a la inteligencia artificial, el output será más cercano al imaginado, porque de nuevo lo gestionaremos nosotros. Bien, recordemos algo que ya habíamos dejado entrever hace un rato. El lenguaje es una de las capacidades distintivas del ser humano, ¿sí? Junto a ese lenguaje se encuentra el proceso de abstraer, de sintetizar. Esos dos son los que hacen el proceso creativo verdaderamente humano. Un acto muy, muy humano. Ambos comparten, como ya dije, las ideas o los conceptos como unidades básicas de procesamiento, aquellas mismas que veíamos en la pirámide de Dyatlov. De allí la importancia con la inteligencia artificial. Si nosotros sabemos abstraer, si fortalecemos ese pensamiento abstracto, de entender la realidad, de incorporar los conceptos, entonces podremos sintetizar mejor la realidad en la que estamos trabajando y sobre la cual vamos a proyectar. El proceso de extracción es muy importante, de hecho es natural al proceso, al cerebro, y es el que permitió el cambio evolutivo que nos separó de otras especies y nos permitió pasar de describir una realidad nada más a poderla resumir y darle una carga simbólica y potenciar ese simbolismo en la creatividad que luego se vuelve a volcar sobre la realidad y tenemos este ciclo constante, holístico y complejo. Entonces vale preguntarnos si el cerebro trabaja así y sabemos que es un órgano súper desarrollado, ¿por qué no emularlo o inspirarnos en él? Es una pregunta muy, Profesor muy Ángel, válida que nos puede llevar minutos. a esto. Digamos entonces que los conceptos son parte de nosotros.
aunque no querramos, son parte de nosotros porque es nuestra codificación cerebral. ¿Bien? Los conceptos son parte de nuestro interior y, por tanto, como ya dije, se configuran como el input para los prompts. Es decir, con la abstracción podemos crear un objeto mental, pero con la IA lo vamos a visibilizar. A pesar de que esto es así y que reconocemos el valor de los conceptos para el proceso creativo, la IA no está enterada de eso. Tenemos que entrenarla para que toda la información que tiene se enfoque como si fuese un láser de manera puntual en el área de conocimiento que nos interesa, lo arquitectónico, porque la IA tiene una vastedad de conocimiento. Tenemos que entrenarla para que se enfoque en lo que nos interesa. Este entrenamiento se refiere a dialogar con ella para que entienda a qué nos referimos, qué es arquitectura, qué lineamientos usamos para entenderla, para definirla, qué aspectos queremos que considere de ella y cuáles no, qué conceptos usar, cómo están organizados. Ahí entra también nuestro perfil como diseñador. Entonces, con todo este diálogo se pueden generar discursos proyectuales, aquellos que vimos hace un rato, ¿sí? Para que los resultados sean mucho mejor. Es decir, se puede entrenar, por ejemplo, a ChatGPT, que es un especialista en textos, ¿bien? En la estructuración de prompts para hacerlos más eficientes en programas de generación de imágenes, como Midjourney, por ejemplo, y tenemos un trabajo colaborativo. Aunque ya ChatGPT puede generar imágenes, pero sabemos que Midjourney es especialista en esto. Cuando combinamos ambas y aprovechamos las bondades de cada una, es decir, aprovechamos mejor la herramienta de cada una, los resultados van a ser mucho mejores. Pero siempre fíjense el detalle desde nuestra conciencia y desde nuestra gestión. No es ella la que se manda sola. Nosotros la entrenamos, nosotros le damos el insumo. Somos nosotros los que gestionamos la inteligencia artificial, no es ella. Hay que recordar y tener presente que un buen prompt no se mide por la extensión. Fíjense lo que viene a continuación, sino por sus factores como la precisión y la coherencia. Precisión, es decir, algo muy sintético. Hablamos de abstracción y de conceptos. Coherencia, cómo ese discurso está articulado, y el diagrama nos ayuda a eso. Esto es sumamente importante tenerlo presente, pues no ganamos más dando una narrativa sumamente extensa, robotizada, o si habláramos como indio, y menos si está cargada de coloquialismos, adornos o expresiones subjetivas que se acercan más a la ambigüedad. Diseña una casa bonita. ¿Qué es una casa bonita? Por poner un ejemplo. Cuando hacemos ese tipo de discursos ambiguos, lo que sucede es que el poder de decisión cae en la interpretación de la inteligencia artificial. Y ya sabemos que la inteligencia artificial tiene un montón de información. Por lo tanto, su interpretación literalmente puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Y volvemos al punto inicial. Volvemos a las adivinanzas. Solo que ahora son digitales y nosotros mismos las hemos creado. Acá hay unos ejemplos de prompts, por si acaso los quieren tomar. Una estructura prompt muy, muy básica, ¿bien? O incluso pedirle a ChatGPT que se entrene para la formulación de un prompt a través de esa indicación que está allí. La pueden tomar, hagan la suya y a partir de allí denle rienda suelta al entrenamiento por su propia parte. Bien, veamos ahora algunas experiencias académicas que han permitido evolucionar este trabajo de la inteligencia artificial. Por allá en el 2023-1 se tuvo un primer acercamiento. Tenemos de nuevo una síntesis del discurso que les mostré hace un rato y una síntesis, un resumen del diagrama que se mostró hace rato y se generó un prompt. Obviamente se tradujo al inglés para producir las imágenes. Fíjense que la palabra que está allí tachada en rojo era containers y la inteligencia artificial, siendo tan inteligente, lo que hizo fue colocar un container, cuando lo que queríamos era un espacio contenido y otro contenedor, y confunde la interpretación porque no la entrenamos en ese momento. Cambiamos la palabra y el resultado varió un poco mejor. Esto ya nos deja ver un poco cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para mostrar una imagen. No es definitiva, pero sí nos ayuda a encaminar la discusión y el debate con el otro. Ese otro puede ser un profesor o puede ser un cliente, pero que efectivamente no nos está viendo lo que hay en nuestra cabeza. Ese primer experimento dio pie a otros, utilizando el mismo diagrama y el discurso, y esto es paralelo a lo que estamos trabajando, y es que tomamos del diagrama solamente los esquemas,
y le dijimos a una inteligencia artificial que generara una imagen a partir de esos dibujos, esos esquemas, y generó algo. Ahí lo ven de primero a la izquierda. Luego le pedimos solamente que generara, tomando esa imagen, pero con palabras, y generó algo más. Lo ven en el centro. Y luego se le pidió que tomara el diagrama completo, ¿ok?, como imagen y generara algo. Esta primera fue hecha con el texto, con un prompt, pero estas fueron hechas 3 versiones distintas de imágenes. Si bien todas las imágenes son distintas, lo resaltante de ello es que en todas se pueden reconocer los conceptos. Conceptos que nosotros gestionamos, conceptos que son parte del procesamiento de información básico, que son parte de los procesos psicológicos superiores del cerebro, que son parte de nosotros. Y solo utilizamos la inteligencia artificial para que nos ayude a procesar de mejor manera y más rápida esta información. Para el 2023-2 ya empezamos a profundizar más, ¿sí? Este es un trabajo que ha llevado años para llegar a lo que estamos. En el 2023-2 se tomaron conceptos a partir del análisis de una situación de diseño y de la personalidad de los diseñadores. Y con una estructura de prompts se generaron estas variaciones. Les cuento. La primera a la izquierda es un volumen blanco genérico que tiene los lineamientos generales de una propuesta de diseño. La segunda ya aproxima una propuesta enfocada en una edificación en particular, pero sin un contexto. Y la tercera es la suma de las dos primeras, porque así se le pidió a la inteligencia artificial que sumara las dos y la ubicara en un contexto en particular. Las bondades de esto es no que ella nos está resolviendo el problema, no, sino que nos ayuda a procesar más rápido lo que nosotros queremos. Ese es un manejo de la herramienta. Un manejo para comunicar lo que queremos, lo que nosotros queremos, no lo que ella quiere. Y repetimos, aunque estas imágenes no son definitivas, nos ayudan a discutir con el otro. Llámese profesor, llámese cliente, pero nos permite comunicar y debatir. Para el 2024-1 realizamos un trabajo un poco más extenso sobre el mismo proceso y vemos distintos momentos del proceso de diseño. A la izquierda, 3 momentos. La concepción, que es básicamente una intuición donde los conceptos vienen sin mayor razonamiento, pero se organizan en la misma estructura de diagrama y de prompt. El segundo ya tiene unos conceptos más aterrizados porque vamos incorporando información relevante del proceso de diseño, algo que es lógico en todo proceso de diseño, y al final un prompt que ya está concreto, que es específico, que es puntual, que tiene datos. ¿Bien? Y por último, un proceso de diseño que es el que corresponde al año presente, 2024-2, donde se ve el diagrama de flujo que les compartí hace un rato, ¿bien? Y el proceso de diseño, de toma de decisiones y cómo se van argumentando todas las ideas. Al costado derecho, los conceptos que dieron pie a ello, los prompts que dieron pie a ello, el diagrama y el resultado de la imagen. Es un proceso que es ordenado y que el mismo estudiante puede revisar o el mismo profesional puede revisar para saber dónde ha tenido los aciertos, los desaciertos, cómo comunicarlo con el otro y empoderarse de su proceso y avanzar en él. De esta manera, y voy cerrando, de esta manera la enseñanza y aprendizaje para el desarrollo está dado en la consolidación de competencias para gestionar la incertidumbre con resiliencia y flexibilidad. Es decir, en lugar de responder ante una situación de diseño, ¿sí?, respondemos a ella, respondemos conscientemente desde nuestro interior y no reaccionamos utilizando elementos externos a nosotros. Todo está desde adentro, con conciencia y responsabilidad de nosotros mismos. Volvemos a la pregunta inicial, ¿se puede ver lo imaginado? No, pero de la mano de la IA podemos discutir y comunicar lo que tenemos, ¿sí? ¿La IA puede potenciar mi creatividad? Sí, sí podría, si lo gestiono yo. Todo esto, espero que les haya gustado, que sea de mucha utilidad para usted y les comento que ya el próximo reto de este diagrama, de este proceso, se aplicará en el concurso de AI in Practice patrocinado por Parametric Architecture. Muchas gracias. Gracias, profesor Ángel Peña.